Hola, bendiciones. Felipe Echeverry les saluda. En días pasados hice una publicación que dice: Jesús lloró, Jesús tuvo hambre, Jesús se sintió solo, Jesús se enojó, Jesús incluso quiso rendirse, Jesús se cansó y sí, Jesús tuvo una crisis emocional. Y eso desató algunas controversias, como es de esperarse, y cuando digo es de esperarse es porque hay ciertos aspectos teológicos que tenemos diferencias, dependiendo quizás del campo doctrinal o teológico en el que nos encontremos, pero también en ocasiones porque sencillamente nos hemos hecho una imagen equivocada de quién es Dios. Y una de las preguntas más importantes que el ser humano puede y debe responder es: ¿quién es Dios? Hay suficiente información, sobre todo en los textos bíblicos, para poder encontrar esas respuestas. No estoy diciendo con esto que nosotros podemos entender todos los misterios, porque de hecho las mismas escrituras nos dicen que no los vamos a comprender todos y no vamos a tener todas las respuestas. Pero sin duda creo que en este aspecto de quién es Jesús y qué significa la idea de que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre, es un asunto que merece la pena estudiar y conversar. Y entonces voy a hablar un poco acerca de eso. Por supuesto, Marte, como ustedes saben, no es un espacio propio de discusión teológica y temas de controversia, sino busco siempre traer temas prácticos. Pero es que en este sentido pienso que no hay nada más práctico que poder entender la humanidad de Jesús para de manera cotidiana trasladar ese entendimiento a mis realidades diarias como persona que lucho, como persona que tengo miedo, como persona que tengo hambre, tengo frío, tengo necesidades, tengo dolor, tengo pensamientos complicados a veces en mi mente. Y la Biblia es clara en expresarnos que Jesús se hizo hombre. Pero ¿eso qué significa? Porque para algunas personas la idea de que Jesús se hizo hombre es como que se puso un disfraz de hombre, pero en realidad por dentro era 100% y absolutamente Dios disfrazado. Y eso no es lo que nos dicen las escrituras. Yo creo que hay algunos extremos que son equivocados y que son nocivos en esta interpretación. Y si te quedas hasta el final de este episodio, que propongo que no dure más de unos 25 minutos como mucho, de pronto menos, te aseguro que al final voy a hablar un poquito de esos temas de extremos y de controversia. Voy a estar leyendo algunas notas que tengo aquí en pantalla, porque por lo delicado del tema, a diferencia de otros episodios que me gusta simplemente conversar desde lo que tengo en mi mente y en mi corazón, y no quiere decir eso que improvise. Yo preparo mis episodios, escribo algunas notas, tengo algunos outlines, algunos bosquejos, pero hay ciertos episodios que vale la pena tener un poquito más de información aquí para sencillamente no cometer ninguna equivocación o no decir algo que sea errado. Pienso que es una gran responsabilidad hablar de este o de cualquier tema. Así que la pregunta es: ¿Jesús era verdaderamente humano? Y diría, como un subtítulo a esa pregunta, ¿por qué su humanidad importa tanto como su divinidad? Voy a leer Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, y a partir de ese texto vamos a entender algunas cosas, y después voy a ir a leer otros pasajes. Filipenses 2, el apóstol Pablo escribe del 5 al 8 lo siguiente, dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Esa palabra se despojó es muy importante, ahorita la voy a explicar. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Creo que leí, sí, hasta el 8.
Se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, tomó forma de siervo, es lo que nos dice el apóstol Pablo. Ese término se le conoce como kenosis y es el acto divino voluntario de Dios hacerse verdaderamente humano. Cuando Dios dice la Biblia que se despojó de sí mismo, Jesús se despojó a sí mismo, kenosis, voluntariamente decidió hacerse 100% humano. No fue una disminución de su divinidad, sino fue una adición de humanidad a la naturaleza de Jesús. Eso es importante que lo entiendas. Si ya te vas a desconectar porque muchos duran 7 minutos o 5 minutos, grábate esto. Kenosis no es eliminar la divinidad, sino es adicionar humanidad. Él no dejó de ser Dios, pero empezó a ser 100% hombre, no 50% hombre, no hombre pero solo con los atributos buenos del hombre y no los malos, solo con las fortalezas del hombre y no con las debilidades, no, 100% hombre. Así que, interesante, Jesús no se aferró a su derecho de ser perfectamente Dios, estar en el cielo, en el trono, sino que se despoja de su posición, de su lugar, y se despoja de su naturaleza 100% hombre, 100% Dios, y le adiciona humanidad. Él renunció voluntariamente al uso de todos sus atributos divinos en pleno mientras vivía como ser humano. No dejó de ser divino, no dejó de ser Dios, pero renunció voluntariamente a usar plenamente en todo momento, en todo contexto y en todo lugar sus atributos divinos. Nuevamente, no dejó su naturaleza divina atrás, simplemente se adicionó, eligió vivir con las limitaciones de la naturaleza humana. Mira, esto que te estoy explicando hoy, yo no lo entendí de la noche a la mañana, todavía no puedo decir que lo entiendo a la perfección, es un misterio, hay cosas que no puedo explicar a la perfección, no te puedo explicar la Trinidad a la perfección, no te puedo explicar los dones espirituales a la perfección, no te puedo explicar siquiera qué significa que serán una sola carne cuando dice que somos una sola carne con nuestras parejas. Te puedo dar explicaciones, pero no te puedo explicar perfectamente todo lo que eso significa. No te puedo explicar el significado de la iglesia como cuerpo de Cristo, como novia, como familia. Hay cosas que no te puedo explicar, pero podemos entender muchas de las cosas que las escrituras nos dejan. Así que Jesús no dejó su naturaleza divina, simplemente eligió vivir con sus limitaciones de la naturaleza humana y nos enseñó dependencia del Padre y del Espíritu Santo. Lo vemos en la vida de Jesús. Él se limita a sí mismo en el uso de sus capacidades divinas y se apoya en el Espíritu Santo y en el Padre para modelarnos cómo nosotros debemos vivir en nuestra humanidad acompañados de Él. Él no se aferra a sus derechos. Abraza la humanidad, abraza la obediencia, abraza la fragilidad humana, y eso es lo más importante. Así que, importante entender que kenosis no es que Jesús se vistió de humano, sino que se hizo humano, pero no despojó completamente su divinidad, sino que mantuvo su divinidad y se limitó voluntariamente a plenamente utilizar sus capacidades divinas en todo tiempo. Es como, perdónenme que no encuentro un mejor ejemplo, pero además está de moda ahorita por la película, no la he visto por cierto, es como Superman en Clark Kent. Él mientras está en ese traje, él no deja de ser Superman. Él puede volar como Clark Kent, él puede ver a través de la ropa y de los huesos y puede lanzar rayos por sus ojos, tiene sus mismas fuerzas, pero él decide limitarse a la naturaleza de los seres humanos, a verse como un ser humano, a caminar entre los seres humanos y a sentir como los seres humanos, si se quiere.
Así que sí es correcto decir que Jesús tuvo esos sentimientos y esas emociones a los que yo hice referencia en mi publicación. Y ojo, no soy tan infantil y tan inmaduro, aunque no soy la persona más madura emocionalmente hablando, pero no soy tan infantil como para hacer un podcast solamente porque 2 o 3 personas me criticaron por publicar lo que publiqué. Lo hago porque en la crítica me doy cuenta que estas personas que critican representan a un grupo más grande de personas que no tienen conocimiento o claridad de qué significa que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Así que es válido decir que Jesús tuvo hambre, porque la Biblia lo dice en Mateo 4:2, es válido decir que se cansó físicamente y emocionalmente, porque dice Juan 4:6 que Jesús estaba cansado, dice que Jesús lloró en Juan 11:35 cuando su amigo Lázaro murió. Es correcto decir que sufrió angustia emocional, porque él mismo dijo, mi alma está cansada, está dolida, está herida, hasta la muerte, dijo él, está angustiada, tengo una angustia profunda que me siento morir, fue lo que dijo Jesús. Es correcto decir que fue tentado, porque el libro de Hebreos nos dice que él fue tentado en todas las cosas, pero no pecó. Es correcto decir que él, en medio de su dolor y de sus emociones de dolor, pidió apoyo emocional por parte de sus discípulos, pidió compañía, después acudió al Padre, pero en algún momento les dijo, no me dejen solo, oren conmigo, acompáñenme, no se duerman, quédense despiertos. Y también se sintió abandonado cuando dice Eli, Eli, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, citando un salmo, si no me falla ahorita la memoria, el 22, que el rey David dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Venga, se los corroboro de una vez porque no me gusta dejarlo así. Sí, Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ok? Así que tengo una frase aquí, Jesús no vino solo a redimir nuestra alma, sino también a identificarse con nuestra fragilidad. Qué interesante, Jesús vino a modelarnos como ser humano, a modelarnos cómo vivir llenos del Espíritu Santo, cómo depender de Él, cómo tener una relación con el Padre y cómo Él quiso mostrarnos cómo Él se identifica con nuestra fragilidad. Esto es importante, alguien dirá, pero Felipe, ¿esto por qué es importante? Yo creo que esto es muy importante porque eso pone en perspectiva muchas cosas. Por ejemplo, no seguimos a un Mesías, a un Cristo, a un Dios lejano y frío, sino a uno que nos entiende profundamente. Eso para mí hace toda la diferencia. Sino más en nuestras relaciones diarias con un líder, con un amigo, con nuestra pareja. Nosotros queremos caminar con gente que tenga empatía, que nos entienda, que comprenda nuestras realidades, que si tú le cuentas algo que estás viviendo, tú no sientes que es una persona fría y distante, sino que tiene un corazón empático, que te entiende y te comprende. Qué bonito saber que cada una de esas cosas que nosotros sentimos, hambre, dolor, angustia, temor, ganas de renunciar, ganas de dejarlo todo, asimismo, tuvimos en Jesús un modelo de alguien que experimentó muchas de esas cosas y nos entiende y nos comprende. También es importante porque su humanidad redime la nuestra. Él pasó por todas esas emociones, pasó por esos sentimientos, tuvo esas situaciones difíciles. A veces uso la palabra crisis, a veces uso la palabra deseo de renuncia y la gente se escandaliza, porque como que mi Dios tuvo una crisis, pero yo creo que en su humanidad Él tuvo unas situaciones de crisis, no desde el punto de vista clínico necesariamente, pero al final del día fueron situaciones de mucha angustia, de mucho temor, de mucha incertidumbre. Tuvo el deseo de dejar el llamado y de decir que no cuando dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero al final lo bonito de Jesús es que Él no se quedó ahí, sino que Él se identifica con nuestra humanidad, pero la redime. Porque a diferencia de nosotros, que hemos tenido todos esos pensamientos y todas esas emociones y muchas veces cedemos a esas emociones y a esos pensamientos y a esos sentimientos, todos nosotros hemos pecado, todos nosotros hemos tenido malos pensamientos y hemos materializado malas acciones, muchos de nosotros hemos renunciado, muchos de nosotros las crisis emocionales nos han
destrozado y no hemos sabido controlarlas con las herramientas que tenemos y que Dios nos dio, pero él no, él siempre estuvo en el límite perfecto para decir que no pecó, que es lo que dice la Biblia. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Y esas no son palabras a tomar a la ligera. Esa declaración no es una exageración de quien escribe el libro de los Hebreos. Esa es una declaración importante. Él fue tentado en todo. Ese sumo sacerdote nos comprende, nos entiende, porque él, como nosotros, vivió todas nuestras tentaciones, pero la diferencia es que él no pecó. Y eso es importante porque es la posibilidad que él tiene de redimirnos. Si no, no podría. La razón por la que él nos puede salvar, nos puede redimir, nos puede representar en la cruz es porque él no tuvo pecado. También es importante porque en nuestras comunidades de fe, en nuestra vida de fe, en nuestro día a día, esto nos permite tener una libertad para expresar nuestras emociones sin sentir culpa y sin sentir rechazo, sin sentir vergüenza. Hay comunidades lamentablemente donde no se puede. Hay comunidades donde tú dices, tengo miedo, hermano, tenga fe. Hay comunidades donde te preguntan, ¿cómo estás? Y tú, bueno, ahí más o menos, esta semana no ha estado fácil. Póngale fe, no diga eso, cancele esas palabras en el nombre de Jesús. O sea, no hay lugar para ser honestos, no hay lugar para ser reales, no hay lugar casi que ni para sentir, no hay lugar para tener luchas, no hay lugar para vivir situaciones emocionales, ni hablar de comunidades donde ir al terapeuta o ir al psicólogo es del diablo. Oye, saber que Jesús vivió y enfrentó muchas de esas cosas en la humanidad me muestra, es humano sentir estas cosas. Y yo soy 100% humano. Te tengo una noticia, tú y yo somos 100% humanos. Ser cristiano no es dejar de ser humano. Algunos creen que ser cristiano es despojarnos de la humanidad y ser divinos. No. Ser cristianos es abrazar nuestra humanidad, abrazar la humanidad de Cristo, reconocer su divinidad, aceptar su plan de salvación, abrazar la redención que Él me ofrece y dejar que ya no viva yo, sino viva Cristo en mí. Es decir, que lo que yo no puedo hacer ahora en mis fuerzas, lo hago a través de Cristo en mí, que es el Espíritu Santo obrando en mi corazón. Por eso, una vez más, ya mencioné este pasaje, Hebreos 4, 15 al 16, dice y concluye, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Es importante saber que Dios es mi representante, que Jesús es mi representante delante de Dios y que Él se compadece de mí. Te dije que hacia el final quería hablarte de algunas advertencias sobre el equilibrio. Yo en los últimos años, especialmente los últimos 4 o 5 años, he estado en una búsqueda personal para definir algunas posturas y posiciones teológicas a nivel personal. Yo no pretendo imponerle esto a nadie. Por supuesto, pues en la medida en que yo voy descubriendo ciertas cosas y posicionándome en ciertos puntos del espectro de diferencias teológicas que en ocasiones tienden a dividirnos como iglesia, pues cuando hablo voy a representar lo que creo. Es imposible no hacerlo, pero trato de ser cuidadoso cuando yo sé que son temas de controversia y por lo menos digo, mira, esto es lo que yo creo, como hoy lo estoy diciendo. Hay un abanico, tú tienes que hacer tu exploración y tú tienes que hacer tu investigación. Parte de eso es escucharme a mí, pero no solo me escuches a mí, escucha a más personas. Hay personas más inteligentes que yo y no lo digo eso con falsa humildad. Hay muchas más inteligentes. De hecho, la mayoría de las que yo tengo que leer e investigar para poder llegar a estas conclusiones. Pero bueno, te estaba contando esto porque me he movido como entre el campo de los reformados, digamos la teología de reforma, y me he movido con cierto sector del campo carismático, pero con mucho cuidado de no meterme a los extremos del campo hipercarismático que hoy está tan de moda y que es tan peligroso. Y en este asunto hay que ser equilibrados. Los reformados rechazan algunas versiones radicales de la kenosis que surgieron, no ahorita, surgieron por allá, digamos como en algún momento del siglo XIX,
especialmente en Alemania, y luego pues obviamente llegaron a nuestro continente, donde se enseñaba que Cristo renunció completamente a sus atributos divinos, por ejemplo, como la omnisciencia o la omnipresencia. Y prácticamente, como lo decía ahorita al principio, pues dejó de ser Dios. O sea, él dejó allá en el cielo su divinidad, divino, y era totalmente hombre, y ya no fue Dios entre nosotros. Fue un humano, un mortal más común y corriente. Y entonces, como mortal común y corriente, tuvo que, a través de su relación con Dios y con el Espíritu Santo, llegar a donde llegó y hacer las cosas que hizo. Y por eso, entonces nosotros hoy podemos decir, oh, es que yo puedo hacer cosas mayores que Él, porque yo ahora tengo al Espíritu Santo también, y entonces soy igual un mortal común, y entonces casi que me pongo al nivel de Cristo. Y eso realmente no es así. Cristo era Dios, siempre lo fue, nunca dejó de serlo. Y este extremo, digamos, radical de la kenosis, entonces dice, él renunció a toda su divinidad, y durante su visita terrenal ya no era plenamente Dios, sino un humano con una relación especial, como un iluminado con Dios. Y entonces la teología de reforma, que está como al otro lado de esta declaración, por ejemplo, Juan Calvino subraya que Cristo se veló a sí mismo, pero que nunca dejó de poseer su gloria divina. Es como que se puso un velo y, como te explicaba yo ahora, limitó voluntariamente operar en ciertos atributos de su divinidad, pero nunca dejó de ser Dios. Louis Berkhoff es un teólogo sistemático, enseña que la kenosis debe entenderse como una renuncia al uso independiente de los atributos divinos, no una pérdida de los mismos. Muy importante. Y Hermann Bavinck señala que la encarnación, ¿qué es la encarnación? Juan 1, el verbo. No se los leí y pretendía leer Juan 1 antes de empezar este episodio, pero todavía tengo unos minutos para leérselos. Me lo sé de memoria, pero lo voy a leer porque me parece que es una forma de honrarlos a ustedes y de honrar las escrituras. No solamente recitar lo que está en mi memoria, sino leerles el texto. Entonces Juan 1 empieza diciendo, en el principio ya existía el verbo por supuesto era Jesús, la palabra, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y después dice en el 14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué interesante. Jesús se hizo carne, se encarnó, habitó entre nosotros, nos permitió ver su gloria, porque no era un humano cualquiera, era un reflejo del Padre, pero estaba lleno de gracia y de verdad. Muy interesante. Después podemos hablar un poco más de eso en otro episodio. ¿Qué significa la gracia y la verdad en el ministerio de Cristo? Entonces, Hermann Bavinck, no sé si ya lo leí, señala que la encarnación es un misterio, como les dije ahorita, es un misterio, pero que Dios no puede autolimitarse en su ser solo en su manifestación externa. O sea, en su esencia sigue siendo Dios, pero limitó manifestaciones externas de su divinidad. Y te leo esta frase. Para los reformados, la kenosis no significa que Jesús dejó de ser Dios, sino que, siendo Dios, se hizo verdaderamente humano. Veló su gloria, se sometió a la debilidad humana y eligió no usar sus privilegios divinos, pero nunca dejó de ser quien era, el Hijo eterno del Padre. Y cierro otra vez con la idea con la que empecé. Jesús, kenosis significa que Jesús se despojó a sí mismo de su divinidad, pero no porque anuló su divinidad, sino porque decidió añadirle humanidad a la misma. Qué misterio y qué hermoso. Jesús nos entiende, Jesús nos comprende, Jesús sintió y vivió todas las cosas que nosotros hemos vivido. Oye, espero que este episodio te haya bendecido, te haya enseñado algunas cosas, te haya puesto a pensar, te haya generado preguntas, que me las puedes hacer a mí
pero que también puedes investigarlas por tu propia cuenta. Acuérdate que en Patreon hay un nivel que se llama Escuela de Formación y otro que se llama Mentoría, donde puedes tener acceso a consejería personalizada conmigo, a conversaciones conmigo sobre los temas que tú quieras, desde teológicos hasta personales, matrimoniales, financieros, empresariales. No sé de todo, pero Dios me ha dado cierta sabiduría para aconsejar en una multiplicidad de temas y de áreas. Así que aquí estoy para servir. Búscame a través de Patreon. Dios los bendiga a todos. Compartan este mensaje. Nos vemos pronto.